Hola, buenos días. Pues mira, nos encontramos en lo que va a ser el acto de la coronación de las reinas para el ejercicio 2020-2022. Por aquí a mi lado tengo la que hasta ahora ha sido reina de la Federación en el ejercicio 2018-2020 y bueno, la verdad es que estamos súper contentas y más yo como buena aldayera que soy de hacer ese acto pues en mi pueblo, ¿no? Entonces doblemente por orgullo. También es verdad que es un día agridulce porque termina una etapa y comienza otra, pero bueno, la vida es así y lo importante es seguir trabajando y creando futuro para que este colectivo siga avanzando a través de la Federación como lo está haciendo hasta ahora. Hoy ha llegado el día de mi despedida, he pasado 2 años increíbles, llenos de actos que la verdad me han ido enriqueciendo mucho como persona, me han hecho crecer como reina y siempre al lado de un equipo que ha estado a mi lado para apoyarme, cuidarme y quererme. Ha sido una experiencia que recomiendo, que alguien que sueñe con ser reina de federación es algo muy bonito. Y bueno, aquí estoy para despedirme y dar paso a la que va a ser la nueva reina de federación, que le deseo lo mejor y que lo disfrute al máximo. Un año más, Aldaya es el escenario, este magnífico tama de Aldaya, de la coronación de la reina de la Federación de Casas Entidades Culturales de la Comunidad Valenciana, de FECA, y es un orgullo. Siempre están en su casa, pero bueno, siempre lo decimos, y especialmente desde que Puri Torres, la presidenta de FECA, dirige esta asociación, que están en su casa, tienen las instalaciones y el pueblo la haya volcado. Por tanto, un año más, y además con la especial novedad y noticia de que la reina de FECA será Estrella, que es también de la Asociación Cultural del Barrio del Cristo. Por tanto, todo queda muy en casa, con mucha armonía, mucho entusiasmo, y esperemos que sea un acto divertido, chulo y a la vez emocionante. Bueno, pues nada, hoy es la coronación, empezamos, creo que va a ser una experiencia intensa durante 2 años y nada, esperemos que hoy salga todo muy bien a pesar de la lluvia y bueno, ahora disfrutar ya de todo y acto tras acto vivir cada momento. Siendo del Barrio del Cristo como soy, que la coronación sea aquí en el Tama de Aldaya pues es algo bastante importante porque puede venir más gente que me conoce y tal, y entonces estoy muy orgullosa de que sea aquí la coronación.